Bueno, vamos a ver aquí. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, está bien. Está cargando todavía. Eso, ahí ya quedó plena. Vale, perfecto. Baja una diapositiva. A ver. No, ya listo. Bien. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en esta cátedra de pedagogías
críticas en tiempos de decolonialidad. Continuando con este ciclo de invitados especiales, invitados amigos que están pensando y problematizando el campo de la educación, desde el trabajo que se hace en Colombia, con proyectos políticos compartidos. Ya tuvimos oportunidad de conversar antes de la transmisión con el doctor Iván Manuel Sánchez Fontalvo, que es nuestro invitado el día de hoy, que compartimos un proyecto político y educativo muy importante, que es la formación doctoral, como los asistentes estudiantes registrados a esta cátedra, que pues el doctorado organiza en este espacio de miradas contemporáneas en educación. Y por supuesto no podíamos perder de vista el rol protagónico que tiene los estudios en educación y los estudios sobre interculturalidad que se realizan al norte del país, con la presencia del doctor Iván Manuel Sánchez Fontalvo, que le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, que esté aquí con nosotros para compartirnos pues los aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su trayectoria profesional como investigador, como profesor, pero también como director del doctorado y jurado, y bueno, todos estos roles que implica la formación de pregrado, maestría y doctorado. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Iván Manuel Sánchez. Es doctor en pedagogía con énfasis en interculturalidad de la Universidad de Barcelona, licenciado en necesidades educativas especiales de la Universidad del Magdalena, diploma de estudios avanzados en métodos de investigación y diagnóstico en educación, docente de planta titular de la Universidad del Magdalena, en donde se desempeña como director académico del doctorado en Ciencias de la Educación en convenio con RUDE Colombia y director académico del doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio. Investigador senior y director del Grupo de Investigación Calidad Educativas en un Mundo Plural, categoría A1, reconocido por MinCiencias, secretario ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales. Se ha destacado por su labor docente, aportes, contribuciones en pro del desarrollo de la investigación, la academia y el desarrollo social de las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Una vez más, en nombre del Doctorado Interinstitucional de Educación, la gloriosa Universidad Distrital y su Facultad de Ciencias de Educación, doctor Iván Manuel Sánchez Fontalvo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, doctora Pilar Méndez, y estas gracias extendidas a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Y también muchas gracias por la participación a quienes están aquí presentes virtualmente. Y voy a plantear en el marco del debate de la Cátedra de Pedagogías Críticas en tiempos de decolonialidad, que ustedes han convocado, hacer un detenimiento, una reflexión en el marco del diálogo intercultural, haciendo algunas focalizaciones más allá de la misma educación, incorporando elementos socioculturales propios de las artes, pero también las luchas de reivindicación por los derechos de las comunidades in situ en los territorios de América Latina, donde la policromía comunitaria lucha por su dignidad y también lucha por su dignidad. Esta reflexión parte de un trabajo sinérgico con comunidades académicas más allá de Colombia, pero también movimientos populares, organizaciones sociales y comunitarias de los pueblos y colectivos que luchan permanentemente por su identidad, que es plural, y lógicamente por su dignidad, particularmente en la búsqueda de esa paz, pero esa paz basada en conseguir convivencia
y particularmente equidad y justicia social, por el resquebrajamiento socioeconómico, político, que carcome a nuestras comunidades plurales y diversas, más allá de la etnicidad, más allá de lo afrocolombiano, de lo indígena, de lo rum, de gitano, de las organizaciones urbanas en condiciones de marginalidad, los campesinos, sino también todos los rostros que representan los colectivos que de alguna manera se encuentran en condiciones de marginación. Y precisamente esa es una perspectiva nuestra en la academia de lo que significa la formación humana. Pero una formación humana donde el intercambio, la reciprocidad de bienes, valores entre culturas se despliega, se recrea, se aplica en inverosímiles escenarios, escenarios que son polisémicos, resbaladizos, muy complicados muchas veces por los grandes desafíos coyunturales, principalmente la pobreza, la marginación, las discriminaciones. Pero existen expectaciones, expectativas, también existen sueños, existen planes de vida, los cuales hay que tener la sensibilidad para poder leer. Y precisamente allí es el foco importante de ese diálogo intercultural. En estos tiempos existe o ha existido siempre un asedio de influencias coyunturales en este mundo cada vez más globalizado, intercomunicado, y es una bondad, claro. Sin embargo, tenemos que detenernos en que esa interconexión, que bajo la convergencia, lastimosamente, homogenizante, totalizante y nomotética de la geopolítica, de los estados nacionales dominantes, pero también las entidades supranacionales, lastimosamente, vuelvo y repito esta palabra, siguen planteando dominios bajo posturas y apuestas de tipo sociocultural, económico, político, pero del conocimiento también. Y esto se presenta ignorando, emitiendo percepciones sesgadas, estereotipos de la policromía territorial, de la policromía diversa, la policromía como multicolor, plural, de naciones, colectivos y pueblos en América Latina, pero también en otras regiones del mundo. A nosotros nos interesa Colombia, pero no podemos obviar que estamos en una misma comunidad, en este caso de América Latina, donde existen organizaciones como la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, donde convergemos y trabajamos juntas más de 24 universidades desde Chile, inclusive hasta universidades de Canadá y Estados Unidos, donde hay académicos y miembros de comunidades como indígenas del norte y de población afroamericana que hacen parte de esta discusión. Entonces esto se convierte en un gran diálogo. Es un espacio académico totalmente emancipado y de resistencia que recoge, y eso es lo que tratamos de hacer, recoger la voz de los sin voz y practicar in situ con los representantes de los colectivos socioculturales, entre esos colectivos, y un poco para caracterizar grosso modo, hay diversos rostros de tipo político, religioso, cultural, de género, de condiciones digamos, económicas, de capacidades diferentes de aprendizaje, de nacionalidades. El abanico de la diversidad humana es tan complejo, es tan plural, es muy rico, y la idea es como comprender esa diversidad como una riqueza y no como un déficit, no como una amenaza. Entonces, llevarlo a la práctica, nos vamos a encontrar con planteamientos
totalmente nomotéticos, estandarizados, lineales, unos paradigmas muy cerrados desde la academia, pero nosotros luchamos, estamos en resistencia, digamos, para que los colectivos en sus propios escenarios, los diversos colectivos en sus propios escenarios, se les apoye en sus actividades artísticas, de recuperación de la memoria, sociofamiliares, prácticas de crianza, prácticas de parentesco, inclusive prácticas pedagógicas situadas y contextualizadas que han sido traslapadas por los currículos estandarizados, como muy bien lo plantea Magnolia Aristizábal de la Universidad del Cauca. Y actividades ligadas, por ejemplo, a la decolonialidad, actividades socioeducativas de la propia perspectiva de interculturalidad, que es muy compleja, como plantea Catherine Walsh, y que es muy contextualizada. Existen diversas posturas, pero no todas son, digamos, interculturalidades funcionales desde las políticas públicas de las instituciones, sino es principal y trascendental leer las coordenadas de las necesidades, intereses y aspiraciones contextuales para entender que también los procesos interculturales surgen de las prácticas in situ con las poblaciones. ¿Cuál es su perfil de comunidad, de familia, de sociedad? ¿Cuáles son sus metáforas? Un poco, digamos, hacer alusión a estos aspectos para tener una mayor comprensión de esa diversidad, de esa multiculturalidad. Y el tema de la multiculturalidad y la interculturalidad es un debate que hay que aclarar. La multiculturalidad es un escenario natural. Sin embargo, la interculturalidad interviene allí con el ánimo de generar intercambios y reciprocidades para que juntas, personas distintas y colectivos distintos, trabajemos por proyectos comunes. Esto es muy complejo, no es fácil. Los procesos multiculturales, de alguna manera, se ha avanzado a nivel internacional, a nivel mundial y en Colombia también a partir de diversos programas y procesos como la etnoeducación, por ejemplo, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Sin embargo, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque no ha abordado elementos, por ejemplo, de la inequidad y la justicia social en que se encuentran muchos grupos. El tema de la interculturalidad es una política muy fuerte y es transversal en todos los aspectos de construcción de país y construcción de sociedad. Y en las actuales condiciones sociales, económicas, culturales, que rodean a las comunidades y pueblos urbanos, con predominancia también rural, semirural, zonas de frontera, barrios periféricos en condiciones de marginalidad todavía en nuestras ciudades, las migraciones que tenemos de nuestros vecinos que llegan a vivir en muchas en condiciones pues de difíciles de vida, de inequidad. Eso constituye un verdadero reto y apuesta por el diálogo intercultural. O sea, el diálogo intercultural es trascendental, ojalá sea una política pública fuerte, pero desde la academia tenemos que tener la resonancia, el impacto, porque somos conscientes de la necesidad de trabajar, porque, digamos, la globalización no excluye a lo local, lo cotidiano, lo trivial, que surge de manera naturalizada y espontánea en los territorios en los que se ubican las diversidades, la multiculturalidad. Y con ellas, con esas formas de diversidad, se enriquecen los pueblos en América Latina, en las regiones de Colombia. Y allí, en esos contextos multiculturales, se construyen saberes en diálogo entre diversas representantes, urbano, rural, semiurbano. Son muy ricos y es importante captarlos desde la academia. Esas diferencias y subjetividades constituyen identidades que cobran vida cuando buscamos construir formas y conceptos propios del sur, conceptos propios desde nuestra América Latina. Por ejemplo, los tejidos, la cultura de las artesanías, las madres tejedoras, los pescadores,
las tribus urbanas, las luchas de reivindicación de los jóvenes. Todas estas son metáforas que nos están diciendo aquí hace falta dialogar. Una crítica del multiculturalismo es que le teme precisamente enfrentar los conflictos, pero la interculturalidad no. La interculturalidad se posiciona precisamente es en enfrentarnos en esos conflictos, en encontrar las metáforas de conflictos y metáforas, por ejemplo, de buenas situaciones, como por ejemplo la cultura del banano, la cultura del cacao, la cultura del café. Ubicar en los escenarios socioculturales qué les caracteriza y conectar con eso, qué es lo que más le caracteriza a un barrio, a una institución, a un caserío, a un resguardo, a una calle. Ahí convergen elementos, pero ¿qué es lo que más caracteriza? Entonces conectemos con eso. Ya Orlando Falborda ya lo planteaba a través, por ejemplo, de sus crónicas sobre la depresión momposina y la cultura anfibia. Esa misma metáfora, esa misma perspectiva la estamos aplicando en el tema de la interculturalidad. Porque eso nos invita a valorar las diferencias y convivir con ellas. Y otro aspecto de eso es que nos permite comprender que somos parte de la misma familia humana. Eso sí, que esos diversos rostros, lenguas, formas dialectales, tradiciones, costumbres y luchas, reivindicaciones, son locuciones de una diversidad que nos enaltece como humanidad. Esto es fundamental. Otro aspecto de esa aproximación conceptual implica trascender lo propio y saborear lo diferente. También a vivenciar lo propio en lo foráneo, en lo ajeno, a venerar, a dignificar los signos de la felicidad de las otras personas. Así vivan en condiciones de dificultad. Pero también a ser críticos, tener juicio crítico frente a aquello que no favorece, aquello que impugna la dignidad humana, aquello que perpetúa las inequidades. Tenemos que actuar frente a la exclusión, porque la exclusión destierra, traslapa, silencia, coloniza y lastimosamente está constantemente aprobando la injusticia social, económica, de grupos y colectivos diversos y plurales. Entonces, esa aproximación circular nos permite pues hacer ese análisis. Hay, digamos, existen muchas perspectivas de enfoques de educación intercultural, donde la idea de la igualdad es fundamental a partir de la eliminación de estereotipos, prejuicios, porque se han convertido en verdades absolutas, inclusive solamente con las terminologías. Existen cientos de palabras y frases denigrantes en nuestro lenguaje, y no solamente en nuestro lenguaje oral, sino gestual, con nuestras actitudes, que ofenden, que denigran todavía, y con las actuaciones de quienes tienen el poder y quienes manejan las instituciones también hay que ser muy cuidadosos porque eso no va a permitir jamás la interculturalidad. Es que la interculturalidad no es posible en una sociedad simétrica, desigual, inequitativa, o si no sería una interculturalidad superficial. Y como dice muy bien Catherine Wolf, la interculturalidad funcional es interesante desde el punto de vista de apoyo a la política pública en las instituciones, pero no es suficiente. Tenemos que luchar por una interculturalidad crítica emancipada, una interculturalidad correlacional, donde se relacionen las instituciones, pero también las comunidades, en equilibrio de condiciones. Por ejemplo, en el caso colombiano, la interculturalidad, ojalá en nuestro caso colombiano, con nuestras características diferenciales por regiones, pero también por departamentos. En los mismos departamentos hay unas diferencias profundas. En las mismas ciudades está el sur, está el norte y está el sur. Ojalá que se pueda recrear en las instituciones educativas, pero también las instituciones comunitarias y familiares.
en todas las organizaciones se apueste por esto, privadas, públicas, de cualquier disciplina, de cualquier arte, de cualquier ciencia, que busque principalmente la formación de ciudadanos, de ciudadanas. Y ojalá que se planteen la construcción de competencias, habilidades, que les permita interactuar con personas distintas. Ese sería un principio fundamental, digamos, porque se trabaja. Y lógicamente, y el universo cultural de las regiones y del país y el mundo, en el marco del respeto activo, como dice Adela Cortina, colocando tolerar hasta dónde, ¿no? Como dice, es decir, detenernos, tolerar sí, pero hasta dónde. Para eso están los mínimos de justicia compartida como el diálogo, porque tolerar la ablación hasta dónde. Pues. O sea, hay discusiones que se tienen que dar en esto del diálogo, pero siempre propendiendo en el fondo, de lo que subyace, por la convivencia, el intercambio abierto y sincero de esos bienes y valores culturales. Y la idea sería, ojalá, apostar por promover la interdependencia, tanto consciente e inconsciente en el diario vivir. Nos necesitamos para construir comunidad, para construir instituciones. Ser parte de esos modos de vida, de comunidades, organizaciones, instituciones grandes, pequeñas, en cualquier parte. Es decir, ojalá procesos interculturales posibles, a nuestro alcance, prácticos, que resuelvan problemas comunitarios. Porque, como dije anteriormente, en la medida que se avance en una sociedad simétrica, sea equitativa, hablo más de equidad que de igualdad, porque hay que equiparar condiciones, se puede impulsar, ¿por qué no?, un sistema democrático, participativo y pluralista inclusivo. Ya, porque es que estamos apostando por el desarrollo de competencias, habilidades, actitudes que nos permitan vivir juntos en contextos plurales. Ese es un debate que debemos tener permanentemente. Y suscite, promueva, genere, donde emerja un sentimiento de pertenencia político común. Ahora, el sentimiento de pertenencia político común es que independientemente si yo soy indígena de un pueblo originario X o Y, si yo soy afro, si yo soy costeño, si yo soy de la región andina, si soy antioqueño, si soy nariñense, si soy de San Andrés, del Amazonas, de la Orinoquía, de los Santanderes, de cualquier parte de este bello país. Me preocupa lo que sucede en mi barrio, pero también me preocupa lo que sucede en el departamento y en los otros departamentos y en las otras regiones. Independientemente de eso, o sea, es una, se llamaría identidad cívico compartida. Una identidad cívico compartida. Sería una apuesta para nuestro país en el marco de la interculturalidad. Ese sería suscitar ese sentimiento de pertenencia político común, donde jóvenes, mujeres, hombres de diferentes culturas, situación social, situación político, creencias religiosas, asunción de género, entre otras, se identifican por trabajar juntos, juntas, por su aldea y por su mundo, que lo digo en estos términos triviales. O sea, la idea quiere decir que la ciudadanía es fundamental en la interculturalidad, pero con juicio crítico ante los hechos que impiden el bienestar común, que se ponen en el lugar de aquellas personas que aún están marginadas y excluidas porque la interculturalidad ya superó la vertiente
de solo fortalecimiento de la identidad étnico-cultural, las lenguas, las tradiciones, usos y costumbres. Eso se mantiene y se va a fortalecer, pero no es suficiente para América Latina. Porque ¿cómo vamos a generar un diálogo sincero y abierto, confraterno, cuando dialoga un representante o un colectivo de un grupo sumiso, empobrecido, segregado, con un grupo ostentoso, un representante del poder que ha marginado todo el tiempo? Allí no hay interculturalidad. Entonces, la interculturalidad es un sueño, es una utopía, pero debemos trabajarla día a día, sobre todo en América Latina. No quiere decir que no exista, pero es menester que tengamos esa, digamos que tengamos esa claridad, porque hay que reconocer y escuchar las voces que le den ánimo a la representación de la diversidad, a que luche colectivamente por su dignidad. O sea que el lema de la interculturalidad incorpora lo social y la equidad como factor epistemológico y factor praxeológico de su esencia. Es algo, digamos, para Colombia. Esto de alguna manera sí es una utopía, claro. Que otro escenario, que otro territorio, que otro barrio, que otra institución, que otra calle sea posible, sí, y que otro mundo sea posible. Claro, pero debemos trabajar por ello. Desde la academia debemos ser conscientes y que se discutan las concepciones de interculturalidad, porque no existe una única. Y que no solamente es la academia, como lo dije al principio, son también los colectivos de los movimientos populares, también de los grupos sociales, digamos, de los colectivos que representan todas aquellas organizaciones humanas que nos sumamos a este debate. Es un gran foro para apostar con vigor por la transformación y el cambio social. Es un foro constante. Ojalá que en estos días de escenario político, ojalá se incorpore esta discusión. Porque claro, ahí estaríamos un poco más avanzando en la construcción de ciudadanía democrática para Colombia. Como digo yo, ciudadanía democrática intercultural para Colombia. Y eso se puede hacer desde la educación. Es una tarea bastante exigente. Desde luego que esta, digamos, gran responsabilidad exige respuestas pedagógicas que nos puedan un poco contribuir, ayudar no solo a resolver problemas multiculturales y de desigualdad que se presentan en la sociedad, sino los problemas que se presentan en la propia práctica educativa y en el desarrollo de los currículos, que son los planes de vida. El plan de sociedad incorporado al currículo es supremamente trascendental. ¿Qué perfil de sociedad deseada hay ahí? En el caso, por ejemplo, de las comunidades del pueblo arhuaco y las comunidades del pueblo Kogi y el pueblo Wigua de la Sierra, la discusión, por ejemplo, del currículo es algo tan complejo porque es la base, es el plan de vida de la comunidad. Pero no un plan de vida en qué perfil de sociedad o comunidad se desea en 10 o 20 años, con relación, por ejemplo, al medio ambiente, con relación a la mujer, con relación a la vivienda, con relación al territorio, con relación a ampliación de los resguardos, o con relación a los usos y costumbres, a las lenguas, a las cosmogonías y cosmovisiones, a las relaciones con las otras culturas y con el gobierno, con relación a la muerte, con relación a otros aspectos de manera holística. La discusión es más profunda porque se plantea desde un presente continuo, es decir, no tienen una mirada como el resto de la sociedad que no es indígena, sino qué estamos haciendo en este momento.
sea, que cambia también cuando se trabaja con comunidades de los pueblos originarios, porque hay que entender y comprender de manera dialéctica, hacer autognosis, como lo dice Dilthey y el de las ciencias del espíritu, sobre qué es un plan de vida en una comunidad ancestral. Porque la idea es qué papel juega el currículo en la escuela para responder a ese plan de vida. Esos son uno de los debates que nosotros hemos hecho desde la Universidad del Magdalena, acompañando situadamente las cuencas, donde están ubicadas las instituciones educativas de los pueblos originarios acá en la Sierra Nevada de Santa Marta, y nos ha costado mucho aprender, pero lo que hacemos es un acompañamiento y una reciprocidad importante sobre esto, y un poco esa experiencia a veces hacemos transferencia, no generalizamos, no utilizamos el criterio de rigor científico generalización, sino transferibilidad a las comunidades urbanas. Y nos ha servido mucho el acompañamiento porque es como, digamos, primero abordar el plan de vida de la comunidad donde está ubicada y tiene injerencia la institución educativa. ¿Cuál es el perfil de comunidad y de sociedad allí? Y hay ponerse al servicio de la educación, eso es fundamental porque se hace proceso más práctico. Entonces yo pienso que sí tiene, además de utopía, sí tiene practicidad. Entonces estos aspectos se pueden llevar a cabo. La figura del maestro, de la maestra, o si queremos cambiar el término profesor o profesora o docente, figuras académicas, sociales, líderes sociales y académicos como los docentes, esa figura se convierte en este sentido en un instrumento humano, con el respeto que se merece la comunidad docente del país, un instrumento humano emancipado, altruista, pedagógico por excelencia. Pero demandan procesos de formación permanente y procesos de formación inicial sobre cómo entonces desde el diálogo intercultural hacer resignificación de los currículos. Como dice Margarita Bartolomé Pina, es necesario comprometernos y promover esos procesos de formación permanente para poder llevar esto a la práctica. Y los procesos de formación permanente no es diplomados, ni seminarios, talleres, sino es acompañamiento a cada institución. Lógicamente, imagínense la capacidad instalada y los recursos. Cuesta muchísimo, pero creo que en el país es hora de hacer una inversión de esta naturaleza, en acompañar, digamos, apadrinar oficialmente a las instituciones educativas del país en la resignificación de sus proyectos educativos y formar al equipo o contribuir a la formación del equipo de profesores allí. Por eso que allí, situadamente, yo sé que se hacen muchos de estos ejercicios, pero creo que esa sería una de las vías, por nuestra experiencia, nos ha funcionado. Hay vacío, claro, pero es lo que más nos ha funcionado en colaborar a que se construyan desde sus propias lógicas, vicisitudes, sueños, expectativas, incertidumbres, los currículos. Es fundamental. Porque, por ejemplo, en muchos barrios, caseríos de sectores populares, sobre todo donde está la educación pública en el país, sobre todo esa Colombia que se ubica en la periferia. Ahora, la periferia no es los alrededores de Colombia. Todas las ciudades colombianas y municipios tienen contextos necesitados de acompañamiento profundo y mucho emancipado.
Entonces allí se encuentran instituciones educativas públicas que trabajan para formar estudiantes, alumnos de esos sectores populares de acuerdo a un plan de estudios que puede ser diseñado, ese plan de estudios, claro, por el equipo de profesores, de profesoras, de maestros, de docentes y sus directivos. Y en muy pocas ocasiones los padres y madres de familia participan en ese ejercicio. Pero cuando esas instituciones se encuentran ubicadas, sobre todo en contextos de marginación, dificultad económica, pobreza, violencia estructural y a veces o muchas veces violencia fratricida, que es la violencia de derramamiento de sangre, que es la violencia de los grupos al margen de la ley, de las pandillas, donde hay comunidad diversa, precisamente étnica, culturalmente, y se encuentran en unas condiciones muy duras y carecen de servicios públicos, o los servicios públicos son deficientes o a veces inexistentes. Esos servicios públicos más básicos para vivir dignamente a veces no los tienen. Eso sucede mucho en Colombia. Y muchos miembros del equipo de profesores, hay que acompañar a esos miembros a recoger elementos de esa realidad en sus contenidos temáticos y discursos y quehaceres pedagógicos para que esa misión de contribuir, de ayudar a formar personas, vaya más allá de ese plano academicista, que es importante el plano academicista, pero no es suficiente para Colombia. Y les formen para que trabajen por sus comunidades políticas de referencia y culturales, comunidad política y comunidad cultural de referencia, donde interactúan, donde se desenvuelven. Entonces muchos colegas, maestras, maestros que laboran en estos sectores, muchas veces paupérrimos, pero a la vez en nuestro país, en todos sus lugares, con grandes riquezas que no vemos a simple vista. No introducen en su currículo escolar, en su plan curricular, en su currículum oculto, aspectos alusivos a una educación que apueste por la ciudadanía intercultural, que de alguna manera vaya de la mano con las comunidades donde está ubicada la institución. Allí sería un momento trascendental, digamos, para esa formación, porque el diálogo intercultural es la base para la formación en aras a construir ciudadanía activa, responsable y crítica. Pienso que la ciudadanía, el diálogo intercultural, la apuesta por ese diálogo, por la interculturalidad, es fundamental. Desde luego que el equipo de profesores en las instituciones tiene que cambiar en primera instancia sus actitudes de cara, pues, y haciéndola favorable a la comprensión de la diversidad humana, porque es que no comprendemos la diversidad humana como riqueza. No hablo en general, pero sí se presentan muchas situaciones. A esa sensibilidad de la problemática, sobre todo socioeconómica, que desafortunadamente padecen las familias en los sectores donde laboran ellos y ellas. Y por supuesto, sus estudiantes. Y la idea es que se asuma con ahínco, con pasión, con vigor, que tienen una gran responsabilidad, o que tenemos
una gran responsabilidad, un compromiso con la sociedad, pero también con la comunidad local donde trabajamos. Yo pienso que aquí, lógicamente, son ideas que deben estar conectadas con la política pública, pero creo que es necesario seguir discutiéndolas, seguir tocándolas, ya, independientemente del área del conocimiento que se oriente. Lo que sí importa, lo que sí es trascendental, es hacer conscientes o hacernos conscientes que debemos apuntar a trabajar por ese cambio en esa comunidad, por ese cambio en esa comunidad. Entonces, en este sentido, lo que buscamos con el diálogo intercultural es la formación ciudadana, pero interviniendo mediante la formación de los equipos de profesores. Francés Invernon decía, ha muerto el profesor, viva el profesorado orquesta, o sea, los equipos docentes. Hay que trabajar con los equipos docentes en las instituciones, conformar eso. Equipos docentes que prestan sus servicios, su misión entregada, ¿no? En esas instituciones ubicadas en sectores como los que acabé de mencionar, en condiciones de dificultad, de marginación. Entonces, esa es una de las vías, y el diálogo, pues, lógicamente, es clave para asumir un aprendizaje permanente de la vivencia, respetándonos y enriqueciéndonos recíprocamente. O sea, son estos valores la base para nuestras relaciones cercanas y lejanas con otras personas y grupos distintos, no solo culturalmente. Y los estados, para hablar no solamente de Colombia, sino los estados y la sociedad, a través del sistema educativo, debemos promover esa conciencia mediante el diálogo para negociar lo conveniente y no conveniente para los valores culturales de los distintos pueblos en esta era de la globalización. Y las políticas públicas puedan propiciar, las políticas públicas puedan favorecer la participación de los grupos poblacionales que estén afectados por esa avalancha desmesurada e indiscriminada de la información, de la tecnología, y estar atentos a la concertación con la sociedad civil. La idea sería una utilización razonable y equitativa de los medios, digamos, por las personas. Y es tiempo de disminuir la enorme brecha entre los del norte y los del sur en esta sociedad. Y en América Latina, esta región multicultural, hay grupos históricos muy numerosos y que permanecen principalmente concentrados en sus territorios y fuera de él hoy en día. Acuérdense, todavía existen los desplazamientos en el país y en otros lugares por las migraciones, que ya no forman una mayoría ahí, como es el caso de muchas poblaciones afro y muchas poblaciones indígenas. Entonces hay que apostar, digamos, por este diálogo intercultural para enfrentar la globalización y sus efectos en los estados multiculturales de América Latina. Esta sería, pues, una de las reflexiones sobre esto. Yo pienso que aquí dejaría las bases para, digamos, plantear un diálogo con quienes están presentes, porque nosotros lo que proponemos es que el diálogo intercultural es el eje transversal para la formación ciudadana.
Ahora, existen diversas perspectivas de ciudadanía. Si revisamos la literatura, por ejemplo, como lo vemos aquí en la diapositiva, la ciudadanía activa, la ciudadanía responsable, allí pues con sus diversos autores y sus diversas dimensiones. La ciudadanía cosmopolita, la ciudadanía global. En la cosmopolita, por ejemplo, Adela Cortina, es una de las que más lidera ese tema. Banks, canadiense del modelo holístico de Banks, trabajando el tema de la diversidad. Es un autor afroamericano canadiense que lucha precisamente por el racismo y la discriminación racial. La ciudadanía multicultural o multicultural education de Wilkie Milica y Carneiro de Portugal. Otro, planteamos a la comunidad académica del doctorado, es estudiar la ciudadanía diferenciada de Iris Marion Young. Y también ciudadanía intercultural, esa es la que somos nosotros especialistas. Adela Cortina, está Fidel Tubino Escreibar. Adela Cortina es española, pero Fidel Tubino Escreibar de la Pontificia Universidad Católica del Perú coordina la RIDEI, la Red Internacional de Estudios Intercultural. Luis Enrique López, quien fundó el PROIP Andes de Bolivia y es uno de los grandes latinoamericanos, peruanos. Vera María Candau de Brasil y Miquel Exomba de Barcelona, pero él es de origen magrebí, árabe. Lo mismo Margarita Bartolomé Pina de la Universidad de Barcelona, que ya está jubilada, quienes tienen un interesante planteamiento de la ciudadanía intercultural, que hoy en día en Colombia tenemos avances sobre el tema. Ciudadanía paritaria de Carneiro es la ciudadanía de género. Antes se hablaba de la ciudadanía con respecto a la coeducación, que es la ciudadanía sexista, pero claro, se ha avanzado. Hoy hablamos de ciudadanía en la diversidad de género. Digamos, aquí podríamos avanzar, porque es que el debate del diálogo intercultural son los mínimos compartidos y es la formación ciudadana. La ciudadanía crítica de Giroux, Mayordomo, Ingler, y ciudadanía democrática y ciudadanía social de Carneiro, de la Cortina, y Marcos Villamán de República Dominicana, de una organización que se llama el Centro Cultural POVE de República Dominicana. Ya ofrecen ellos un doctorado en educación. Tengo la oportunidad del 22 viajar allí a participar con ellos en ese doctorado, precisamente a conocer también su experiencia, y conocer la experiencia nuestra. Y digamos, ese sería, digamos, es importante que desde las comunidades académicas se discuta estos conceptos y estos modelos y estos enfoques de ciudadanía, que no son los únicos. Pueden emerger otros, pero siempre en el marco, pues, un poco de alguna reflexión como la que yo planteé al principio, que es más colombiana, un poco latinoamericana, pero que nos invita a formar ciudadanía, a abordar el tema de la ciudadanía. Ciudadanía activa, con Bárcena y el Consejo de Europa, ciudadanía responsable. Digamos, el abanico es bastante complejo, pero es importante tener ese contexto social y político, y aquí pues lo observamos en este esquema de un contexto más cercano hasta el marco escolar, y como lo dije en un principio, sentimiento de pertenencia político y cultural es fundamental en la interculturalidad. Fundamental. Otro aspecto es para poder tener y desarrollar, acompañar a la construcción de competencias ciudadanas y ponerlas en práctica. El juicio crítico, que no nos pase desapercibida la indignación, la exclusión, la marginación. Lastimosamente se han convertido en naturalidades como el aire que respiramos. No, debemos nuevamente, digamos, que nos llame la atención las situaciones, indignarnos constantemente. Esto es un factor fundamental así, y la participación ciudadana. Entonces serían
tres dimensiones. Sentimiento de pertenencia que recoge identidad política y cultural fundamental para poder propiciar las competencias ciudadanas, que es la comprensión de la democracia en una sociedad diversa y plural, donde hay derechos y deberes, valores y juicio crítico. Y la participación ciudadana en los espacios públicos, sobre todo de quienes siempre han estado en condiciones de segregación y marginación, que han estado silenciados y no participan en la toma de decisiones en los espacios de poder. Es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván, por tu participación en esta apuesta que estamos pensando como un diálogo. Y pues la invitación es a todos los asistentes a la cátedra a utilizar el micrófono, utilizar el chat, ya sea por Facebook Live o aquí en nuestra salita de Rita, para hacerle preguntas, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus dudas, que quieren que el doctor Iván amplíe, qué tensiones les evoca a ustedes pues nuestra charla del día de hoy. Bueno, yo por acá tengo ya formulada una pregunta. Acá tengo... ok. Pensé que del chat emergía una pregunta, pero no fue así. Bueno, tengo una pregunta que dice así, doctor Iván. ¿De qué manera los intelectuales de la interculturalidad y de colonialidad trascienden las teorías y hacen converger discurso, academia y praxis comunitaria y compromiso social? Esta pregunta la formula el doctor Alexander Stefanel de Lee University en los Estados Unidos. Puedo responder ya, ¿verdad? Claro que sí, mientras los asistentes van haciéndome llegar sus preguntas. Vale, un saludo cordial al doctor Alexander Stefanel en Lee University. Muy interesante la pregunta. Esa es la tarea primordial de quienes hacemos parte de esta comunidad, de la puesta en práctica de la interculturalidad. La interculturalidad es un marco polisémico. Digamos, depende en qué contexto se plantee su marco teórico y se construye. Algunos marcos teóricos son más de resistencias territoriales, otros más, por ejemplo, de fueros y de normas locales, como otros son, por ejemplo, de manifestación y posibilidad de expresión de su arte, de su lengua, como otros es la equidad, la justicia social, o sea que varía mucho esto. Entonces, la teoría se ubica hoy en día en entender cuáles son los perfiles comunitarios que buscan su dignidad y que buscan vivir en condiciones de justicia, de convivencia. Entonces, a partir de allí, las categorías pueden variar en el hecho de la teoría intercultural. Existe en la literatura, sí, teorías, por ejemplo, como la interculturalidad funcional, que en Colombia sería la etnoeducación. Que en Colombia sería la etnoeducación y que de alguna manera podría ubicarse en un enfoque más de el reconocimiento a la multiculturalidad de la nación a través de las normas y leyes, pero que se queda corta en una interculturalidad correlacional y crítica, donde más allá del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural y a que nos respetemos, se plantea es cómo construir barrio, región, departamento, ciudad, calle, compartiendo entre las personas, o sea, interaccionando, recíprocamente, dialogando. Entonces, allí se queda corta, digamos, en este caso, hay muchos límites
ya en la puesta en práctica de eso. En el caso colombiano, con la política pública de la etnoeducación y de la cátedra de estudios de la cátedra afrocolombiana, su teoría está fundamentada como en una apuesta de reivindicación de derecho inicial de los pueblos originarios y de los pueblos de origen africano. Pero queda corta en el sentido de no solamente formar para el fortalecimiento de las identidades étnico-culturales, sino en la formación de personas críticas, porque casi 40 años de etnoeducación y en muchos contextos colombianos existe la paradoja de entornos ricos en recursos naturales, pero comunidades viviendo en condiciones todavía de pobreza y algunos inclusive con dificultades de alimentación. Creo que allí no converge la teoría y discurso con la práctica. Es evidente que hay un lado oculto de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos, y es que no ha permitido el análisis de una matriz dominante que radica en la politiquería y la corrupción, en mantener todavía rezagados a muchos núcleos de población. Entonces se practica la etnoeducación y se practica la cátedra como pañitos de agua tibia ante un grave problema, porque no se incorpora la formación crítica y emancipada de los estudiantes allí in situ. Sí se ha avanzado, hay buenas prácticas, pero no hace parte de la política pública. Para la cátedra es importante, pero creo que se afinca mucho en el pasado. No quiere decir que no vea el pasado, sí, pero hay que mirar en la misma cátedra la reivindicación holística, o sea, un poco más que ataque la marginación, la pobreza y el sentido de ella. Digamos, sería para mí, para el caso colombiano, digamos que nosotros hemos analizado, inclusive tenemos un escrito, El lado oculto de la etnoeducación y de la cátedra colombiana, que para los enfoques y modelos de educación en el marco de la interculturalidad hace parte del enfoque y modelo reconocimiento de la multiculturalidad, que falta todavía para que llegue a prácticas interculturales. Muchas gracias, doctor Iván. Tengo una pregunta de Zuli, que le pregunta lo siguiente. Dentro de la teoría intercultural, ¿cómo se evidencia el manejo de los medios de comunicación que también ayudan a formar subjetividades culturales? Muchísimo. De hecho, hay una rama de los estudios interculturales que tiene que ver con las percepciones en sociedades multiculturales y diversas. Y hace parte de la corriente psicosociológica que estudia la identidad personal en los diversos estadios de desarrollo, y la identidad étnica y la identidad cultural y la identidad cívica. Y las percepciones desde el punto de vista cognitivo y del punto de vista social. Desde el punto de vista cognitivo existe el estereotipo, el prejuicio y la discriminación. Y el estereotipo es una imagen mental compartida por la sociedad que se ha venido constituyendo y afianzándose de generación en generación. Y es, por ejemplo, cuando dices, negro que no la hace la entrada, la hace la salida, o trabajo como negro para vivir como blanco. Eso es un estereotipo histórico desde los tiempos de la colonia que se ha lastimosamente convertido en verdad absoluta y que aún se difunde. Mucha gente lo expresa sin saberlo, y eso genera prejuicio, porque el estereotipo es cognitivo, pero el prejuicio
es emocional, va ligado al sentimiento. Entonces, ¿qué siente cuando ve a una persona de determinado grupo? Miedo, inseguridad, desconfianza. ¿Y eso qué genera? El prejuicio, discriminación, que es lo conativo. Me aparto, disimulo y me aparto. Y eso es el pan de cada día. Pero los medios muchas veces, a ver, de pronto sin querer, fortalecen esas imágenes, esas estigmatizaciones. Y eso se ve también en la escritura y también en los códigos icónicos, que son las imágenes. Entonces todavía prevalecen, por ejemplo, las cuestiones de ridiculización de algunas características de los rostros de la diversidad, ya sea por género, por religión, por condición política, por etnia. Entonces, sin darse cuenta, los medios también lo pueden afianzar, pero también la familia. Juan de Dios Mosquera, Mosquera siempre ha hablado, el del movimiento cimarrón, del matrimonio interracial. Y ya él hablaba, por ejemplo, él habla, por ejemplo, es que para mejorar la raza debe casarse con, o el comparar el color. Yo soy más clarito que tú. Mira, ve, yo soy más claro. Entonces todo eso se ve y se ve en la familia. Y recuerdo aquí en la costa, y eso todavía se observa, a mí me pasaba en mi propia familia y era, Iván, ¿por qué vas a salir a las 12 del mediodía? No es que te vas a poner negro. Y todavía se ve eso en el plano familiar. Ahora, en los medios se puede ver de otra manera a partir pues, de las estigmatizaciones, por ejemplo, de las actividades laborales, por ejemplo. ¿Sí? Eh, También, por ejemplo, en los deportes, yo recuerdo a cuando decían el negro Perea, la gacela Asprilla, todos estos elementos en los deportes se ve. O sea, ¿por qué el color? ¿Por qué el color? ¿Y por qué esto? Y bueno, aquí podríamos hablar, y este es un tema, sería el tema de las percepciones en sociedades multiculturales, sería un tema fantástico también para conversar. Muchas gracias, doctor Iván. Tenemos a Gonzalo en el turno de la palabra. Adelante, Gonzalo. Vale, sí, buenas noches. Listo. Bueno, Buenas. pues mi pregunta va más en la interculturalidad se requiere del diálogo de saberes. Entonces, los dos saberes, pues asumen que son dos sistemas de conocimiento estructurados y que si van a dialogar deben estar, pues, a una misma altura, por decirlo de alguna manera. En Colombia, el diálogo de saberes ha estado mediado, pues, como lo ha dicho el profe, por situaciones políticas. El Ministerio de Educación avala a los maestros que pertenecemos, pues, al gremio y no a los sabedores. Es decir, que el diálogo de saberes está, pues, cortado por, pues, políticas. En esos días mi pregunta es si en Latinoamérica, particularmente, que pues compartimos, digamos, muchos lazos, si en Latinoamérica ha habido una experiencia exitosa donde el diálogo de saberes, ¿cierto?, haya permitido que la comunidad tenga ese reconocimiento, no en la Constitución, porque en la Constitución no está, sino el reconocimiento de sus sabedores, de sus conocimientos, y no pues como lo tenemos aquí en Colombia, que la Constitución clasifica gitanos, bueno, todo lo que hemos, pero a la hora de clasificarnos como docentes, como no caben, los sabedores no caben dentro del sistema educativo. Entonces no sé qué experiencia haya sido exitosa para empezar pues en Latinoamérica de hablar de la interculturalidad como el reconocimiento pues de todos, de nuestras prácticas y un diálogo pues horizontal. Sí. Bueno, sería ampliar lo que tú has expresado. Digamos, más que una pregunta, creo que es una provocación para que sigamos ese análisis que tú has planteado, y ese es un foco de discusión de la interculturalidad en América Latina, y tiene que ver con el equilibrio entre el conocimiento ancestral, popular, milenario, el conocimiento trivial del día a día de las personas que están en los contextos territoriales. Cuando hablo de territorio no solamente es rural, territorio también es territorio urbano.
y son los que conocen las necesidades, intereses y expectaciones de la interacción en esos contextos, donde hay unos fueros propios, unas normas, que a veces no conocemos los foráneos y por eso a veces rompemos allí y las investigaciones pues no son muy pertinentes. Con el conocimiento científico, el conocimiento nomotético, reglado, dominante, que siempre ha invisibilizado los conocimientos otros, las educaciones otras, y generar allí como un equilibrio, una construcción intercultural, como lo plantea Catherine Wolf, correlacional, de relaciones. Es decir, tampoco es eliminar plenamente el conocimiento científico, pero que sí podamos criticarlo, dialogarlo, inclusive destruir focos epistemológicos si no son coherentes con las realidades socioculturales en esos territorios o contextos. Tener como que esa valentía para poderlo hacer. Porque muchas veces lo que se hace es leer las coordenadas teóricas, las coordenadas conceptuales teóricas y aplicarlas y corroborar el valor del dato teórico con el dato empírico situado. Entonces lo que estás haciendo es colonizar. Precisamente desde la interculturalidad lo que se busca es, bueno, pero el contexto, en el contexto y en la práctica de los actores socioeducativos y culturales, eso que plantea este autor no concuerda, no concuerda. Entonces, claro, hay una situación que hay que considerar. Esto es lo que es importante llevar a colación y es la voz de los sin voz que son los actores. Entonces, elevar a nivel de autoría la voz de los actores es fundamental, al mismo nivel de los autores. Eso es lo que nosotros estamos trabajando en el doctorado en Educación Intercultural y Territorio. No nos ha sido fácil, no nos ha sido fácil porque es tan poderoso, es como una muralla que tú tienes allí la perspectiva nomotética de la ciencia y la educación. Pero bueno, nosotros vamos dando los pilares en reconocer esos conocimientos, que no son solamente saberes, sino que hay conocimiento. Boaventura de Sousa, independientemente de la situación en que se encuentre, ha sido interesante, pero también hay una autora que es neozelandesa, Linda Smith Tihawi. Linda Smith Tihawi, con su libro de metodología decolonizadora, lo mismo Juanena Coro, ella es española, trabaja en África con en el extractivismo, también plantea esto que lo acaba de decir Gonzalo Vanegas. Entonces estamos en esa idea, ojalá que pudieran venir aquí a nuestra universidad y conocer las investigaciones de cómo nosotros hemos podido enaltecer y reivindicar voces de actores a un nivel con los actores. Tanto que hay una tesis que habla de acto coautores. O sea, eso es una discusión, teniendo en cuenta pues tu planteamiento, Gonzalo. Muchas gracias, Mónica, adelante. Buenas noches, profesor. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí me escuchan. Profe, pues me parece muy provocadora esta sesión porque me hace pensar en los contextos curriculares en las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, cuando su merced plantea estas posibilidades de pensar la interculturalidad y la posiciona desde las ciudadanías. Y también veía como esa tensión que hay, porque la escuela, pues en sus mismos formatos, pues tiende a mirar pues esas hegemonías tanto del saber como del ser. Entonces instala también unas nociones de cuerpo y unas nociones de lo que es lo normal y lo regular. Entonces yo veía cómo también esos procesos
que se están pensando en la escuela, pero todavía falta muchísimo cuando hay esas nuevas identidades de género donde transitan entre lo femenino y lo masculino, también cómo caben dentro de esos diálogos, dentro de esas formas de ser ciudadanía, pero que todavía la escuela nos falta pensarla y nos falta. Es que yo no sé porque cuando uno habla de curricularizar, pues es también como de estandarizar. Entonces también como cuando uno juega con esas posiciones de lo curricular, también es instalar otra, o pues como normatizarlo. Entonces ahí como que me genera eso, esa duda, como su merced lo ve, cómo transitar también y cómo posibilitar esos diálogos dentro de esa formación, cuando los géneros se ven otras formas de ser en estos contextos escolares. Gracias, profe. Muy interesante tu análisis, Mónica. Bueno, te voy a invitar a que en el marco de la interculturalidad empieces a indagar la interseccionalidad de la interculturalidad, porque se ha generado una cultura en la academia en que la interculturalidad es indigeneidad, afrocolombianidad, grupos étnicos culturales ancestrales y milenarios, etcétera, etcétera, pueblo rum, inclusive campesinos. No, la interseccionalidad habla de colectivos, por ejemplo, la población LGBTI, desde el punto de vista es un grupo colectivo culturalmente diferenciado y como dice Wilkin Militka, tienen el derecho a manifestar su diferencia en construcción de nación, en construcción de barrio. Entonces, en construcción de currículo es importante abordar la interseccionalidad, digamos, epistemológicamente de la interculturalidad como metodología de resistencia, porque resulta que no va a ser fácil incorporar a estos colectivos otros en este mundo tan todavía clásico, de mirada clásica, machista todavía, homofóbico. Entonces, el tema de la interseccionalidad permite eso, digamos, ser abiertos y plurales y romper esos esquemas. Entonces hay que trabajar mucho el tema de los prejuicios, de los estereotipos, incorporarlo a las discusiones curriculares, porque generalmente existe más bien una visión romántica del currículo en torno a la interculturalidad, donde solamente se ubica lo afro, lo indígena, etcétera, lo ancestral. Pero no, no es así, ¿ya? Porque también existen, digamos, discursos y prácticas ligados a otras alternativas plurales que tienen representación y que luchan por su dignidad. Este tema de construir un currículo, yo a veces he discutido con los estudiantes y con los colegas, en que a veces el término como tal interculturalidad nos puede traslapar, nos puede frenar. Entonces yo digo, olvídense del término, hablemos de educación pertinente, de educación emancipada, de educación contextualizada, de educación para la reivindicación de derechos, de educación para todos y para todas. Y después sí miremos, porque es que a veces nos enfrascamos mucho en, digamos, en la perspectiva epistemológica de la corriente de la interculturalidad que asumimos y la queremos aplicar. Pero Catherine Walsh, ella habla muy interesantemente acerca de las grietas en esto de la interculturalidad que se forman en los contextos. Entonces, es partir de esas grietas, de las grietas de la comunidad, pero esas grietas son oportunidades para renacer. Entonces, de las dificultades de la comunidad, cuáles son sus dificultades, sus situaciones desencadenantes, qué educación puede caber ante la resolución de problemas, y allí se va construyendo el concepto de interculturalidad in situ. Eso no quiere decir que no tengas tú un estado del arte y una revisión de la literatura de la interculturalidad, no solamente a nivel de escala o escala de América Latina, sino a nivel mundial, ¿ya? Pero la construcción en la práctica del tema de la interculturalidad es mucho más complejo de lo que nosotros consideramos. Muchas gracias, doctor Iván, por sus respuestas hasta el momento. También tenemos una respuesta de Iván muy conectada con esta pregunta que hace Mónica.
también en alusión al currículo y creo que es una oportunidad pues, importante para que nos ayudes un poco a entender el rol de las hegemonías, ¿no? Entonces la pregunta va como sigue. ¿Cómo tensionar los currículos escolares con relación a la formación ciudadana activa y crítica, entendiendo que cada vez más dichos currículos están permeados por políticas educativas hegemónicas que responden más a problemáticas neoliberales y no a los problemas sociales estructurales? Bueno, en una tesis doctoral que dirigí sobre el currículo dialógico intercultural, la escuela del retorno después del desplazamiento forzado, en una comunidad del centro del departamento del Magdalena que se llama La Pola, que fue tomada por Jorge 40 y crearon una oficina allí. Allí hicimos un estudio con esa tesis doctoral muy interesante y aprendimos mucho sobre el tema de currículo hasta construir hoy en día una línea sobre el tema de currículo intercultural. Es muy interesante tu pregunta porque vamos nosotros en esa vía y es, consideramos que los currículos son locales y son contextuales, pero eso no obvia y no nos exime a estar en la interdependencia planetaria. Sucede es que las comunidades, tanto urbanas y rurales, en condiciones de marginación, requieren que el equipo de profesores con los directivos y le hagamos un acompañamiento, repensemos es un currículo muy contextual y local en términos, por ejemplo, de sus prácticas productivas, en términos de sus prácticas de crianza, de sus metáforas socioeconómicas y culturales. De pronto ahí hay cultura, por ejemplo, de las artesanías allí, o es un sector industrial, o es un sector comercial, o es un barrio popular, donde la mayoría son vendedores ambulantes, y hay que conectar con eso. Hay que discutir el currículo en esos elementos. Ya Orlando Falborda lo hacía hace décadas con el tema de la investigación, acción comunitaria, pero hoy nosotros lo traemos y es qué práctica de crianza, práctica productiva, de parentesco, etcétera, se genera ahí. ¿Qué es lo que más identifica a ese barrio, a ese sector? Eso hay que trabajarlo y hacerlo local. Ahora, hay una autora que te la voy a recomendar. Ella es de la Universidad del Cauca, ya está jubilada, yo la mencioné. Se llama Magnolia Aristizábal y su libro, Traslapamiento de la pedagogía por el currículo. Precisamente ella nos invita a construir currículos locales y comunitarios. Y en la medida que los construimos, va surgiendo también la naturaleza de incorporar cuestiones globales. Pero, porque es que ella dice que lo global lo respiramos, porque es un asedio tan fuerte, es una ola enorme que no la podemos eximir, y es cierto. Y eso fue lo que encontramos con esta tesis. Sin embargo, hay una resistencia, y son las siguientes de tipo administrativo. Los coordinadores o coordinadoras, o las rectoras, o los rectores, o los directores o las directoras, lógicamente les corresponde acatar la norma. Y las normas están llenas de lineamientos curriculares. Están, por ejemplo, llenas de orientaciones. Muchas veces esas orientaciones que nos llegan a las instituciones educativas a lo largo y ancho del país son planteadas, como tú lo dices, desde perspectivas supranacionales, inclusive fuera de Colombia, entonces se aplican. Pero, sin embargo, nosotros en la Ley General de Educación tenemos la potestad y la autonomía para construir nuestros propios currículos y generar allí un análisis y hacer más contextualizado el ejercicio. Lo que debemos es hacer un acompañamiento en creer que podemos y tenemos la autonomía y luchar con la Secretaría de Educación, que es la entidad reguladora, que es una acatadora de normas lineal y estandarizada. Entonces, nosotros nos ha tocado como Universidad Magdalena acompañar a que los proyectos educativos comunitarios sean aceptados en la Secretaría, invitarlos, mire, esto viene de la praxis, esto viene del análisis comunitario, esto es circular. Entonces, no es fácil, esto ha sido de años para lograr inscripciones de proyectos educativos comunitarios muy locales,
muy de lucha de identidad, pero lo hemos logrado nosotros. Lógico, esto requiere un tiempo. Yo le voy a pasar esa tesis y el libro, se llama El currículo dialógico intercultural. Se lo voy a pasar si me escribe Pilar mañana, te lo paso para que se lo pases aquí. ¿A quién fue la persona que me dijo? ¿Quién fue? Mónica, ¿verdad? Se lo pasa, bueno, La persona que está preguntando sobre prácticas hegemónicas, sí, se lo enviamos a todos los estudiantes. Iván, es Iván, Se lo enviamos a Iván, se lo enviamos el libro, porque ahí está, digamos, esto que estoy planteando, cómo nosotros nos enfrentamos a la acatación de normas y pudimos nosotros como sobrevivir, reivindicar, levantarnos ante ese yugo y poder construir o avanzar en la construcción de un currículo comunitario de corte dialógico, intercultural. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, también desde la audiencia que nos sigue de Facebook Live, tenemos la pregunta de Francisco Rodríguez, que está muy interesado en entender desde el trabajo que usted viene realizando sobre interculturalidad, la discusión que se ha llevado en torno a pluriculturalidad y plurilingüismo, un poco como haciéndole un llamado a la comprensión del lugar del lenguaje allí. Es muy complejo el lenguaje es súper amplio, no solamente son las lenguas vernáculas, las lenguas de los pueblos originarios, sino también entra el tema de las formas dialectales, los gestos, las jergas, los tonos, las actitudes entran allí en ese debate, en cómo incorporar eso también al currículo. En el lenguaje también está en los silencios. Los silencios son muy importantes porque no solamente es el tema etnolingüístico, sino también el lenguaje en toda su magnificencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estudiar el lenguaje a partir de los silencios? Porque existe polifonía del discurso. Las voces, existen multiplicidades de voces. Existe, por ejemplo, hay un autor, Jorge Iván Vergara, que habla de la voz de los sin voz para trascender lo de la parte lingüística y el plurilingüismo clásico y abordar también estas facetas en el debate de la interculturalidad. El tema de dar voz a los sin voz es fundamental aquí. Lo mismo, otro aspecto de la interculturalidad es fijarnos mucho en quienes nos siguen, en quienes no nos siguen, en quienes, digamos, no representan muchas veces las investigaciones. El que discrepa o aquel que no va en la línea, no lo incluimos. Y resulta que para nosotros es el más importante. Entonces, eso hace parte del lenguaje del investigador. No estoy hablando, yo creo que me salí del tema, pero lo hice a propósito, que no solamente estamos hablando de una lingüística y un plurilingüismo clásico de las lenguas vernáculas, de las lenguas ancestrales, porque hay bastante avance, sino también del lenguaje en diversas facetas. El silencio es voz y hace parte de esa polifonía. Los gestos son voces. Los gestos hay que incorporar, los gestos. La tradición oral es fundamental incorporarla y bueno, ahí podría también yo enviarte algunos textos que tenemos sobre estos estudios de la voz de los sin voz y de las polifonías de los discursos y el tema plurilingüístico en el marco de la construcción de currículos que apuestan por la interculturalidad. O sea que también hay una variedad allí de apuestas académicas, ¿sí?
que se han generado. Muchas gracias, profesor Iván. Tenemos otra pregunta de Rafael Sarmiento. ¿Cómo podríamos trasladar este diálogo intercultural a la escuela en un nivel más intersubjetivo entre los mismos estudiantes, maestros y estudiantes, generando un diálogo entre sujetos iguales, más allá de las estructuras jerárquicas establecidas? ¿Se podría pensar en una educación que cuestione esta verticalidad para la construcción desde lo pragmático y situado de un diálogo un poco más genuino? Sí, muy interesante tu análisis. Por ejemplo, el tema hablando nuevamente de las lenguas, por ejemplo, el aporte, el africanismo en el castellano. Por ejemplo, la palabra tanga, la palabra batea, la palabra manduco, y así hay decenas. Son un pretexto importante para un poco practicar esto, llevarlo a la esencia de, digamos, de lo natural y de lo trivial en las aulas. También, por ejemplo, el aporte árabe y el aporte indígena, por ejemplo, caucho, la palabra tiburón, y así, hamaca es árabe. Entonces, existen toda una variedad y a partir de allí podemos también decir, pero ¿por qué no se tiene en cuenta o por qué no se menciona mucho? Otro tiene que ver, digamos, el tema de los aportes a la gastronomía, los diferentes sabores, diferentes platos, tienen aporte indígena, aporte africano, aporte europeo. Entonces también la música es otro. Por ejemplo, el bambuco no solamente es indígena, también tiene aporte africano a partir del tambor. Y fíjate que en el tema del tango, los argentinos siempre han expresado mucha identidad en tema del aporte europeo a la construcción de la identidad argentina. Sin embargo, el tango, en un elevado porcentaje, es africano. Y eso tiene toda su argumentación. Y en Colombia, por ejemplo, el vallenato es triétnico. El acordeón es europeo, es alemán. La, la, la guacharaca, eso que hace que... Yo que soy costeño te lo digo más rápido. Es indígena y el tambor es africano. Entonces, a partir de allí se pueden generar muchos debates. El tema de los estereotipos, que son mensajes o son expresiones que se fundamentan en antivalores. Por ejemplo, al decir, es que la India es. Entonces, a partir de allí hay una ofensa, no solamente por decirle boba o tonta, no, sino un término peyorativo que denigra. Entonces, a partir de ahí puede haber una discusión. Eso sí, hay que tener cuidado de no herir susceptibilidades porque son temas muy cargados de violencia. Pues hay que hacer liderazgo de estos temas. Lo otro, así como hay temas negativos, hay temas muy positivos donde convergen las diferentes etnias, culturas, miradas, y no solamente en lo étnico-cultural, pueden haber aportes de otros grupos y colectivos culturalmente diferenciados en este ejercicio, ¿no? También, por ejemplo, Colombia multicultural, Bogotá multicultural, ¿qué características tiene? El tema, por ejemplo, se puede en la escuela hablar de el Museo de las Artes Étnicas, o donde podemos decirle a los estudiantes, tráiganme algo típico de su casa. Si es de pronto un costeño puede traer algo, por ejemplo, un canasto. Si es alguien de tal lugar, puede traer tal cosa. Otro es el código icónico
y son las imágenes de personajes. También, por ejemplo, los perfiles de belleza. El perfil de belleza de la mujer negra, el perfil de belleza de la mujer más mestiza, de la mujer más de pueblo originario, de la mujer, por ejemplo, etcétera, o del hombre. Entonces, tener esas características de lo que representa a la población estudiantil, lo mismo las biografías de personajes de los diferentes colectivos que conforman la institución educativa, que pueden ser biografías locales, regionales, nacionales, y que representen la lucha, que representen la reivindicación de derechos, son pretextos muy importantes para inducir a la discusión académico-contextual, guiada porque se requiere pues tener acompañamiento, porque pueden tener interpretaciones sesgadas si no se hace un acompañamiento y un análisis antes. Entonces aquí pueden surgir muchas formas. La semana tal cosa, también de la identidad, por ejemplo, aprovechando las identidades que tienen fechas, entonces aprovechando pues esto. Y así podemos seguir ampliando. Muchas gracias, doctor Iván. Tengo otra pregunta de Sandra. Como sociedad, actualmente nos enfrentamos a problemas ambientales, tanto locales como globales, que parecen no tener solución. El calentamiento global, el desarrollo de enfermedades producto del desconocimiento del valor intrínseco de las especies, entre otros. ¿Cómo desde la educación intercultural intervenir en tales problemáticas? Muy bien, excelente. De hecho, hay un evento en México, porque estamos discutiendo en la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales. Yo actualmente soy el presidente, y el tema de biocultura. Y el término de la biocultura ha tomado mucha fuerza en el debate de la interculturalidad, porque no solamente es intercambio y reciprocidad con seres humanos, entre seres humanos, sino que se está discutiendo que también hay intercambio y reciprocidad con los otros seres vivos de la naturaleza. Entonces esto implica a tener una mayor actividad sociocultural en y con el territorio, porque es como una forma de otorgarle un derecho, otorgarle el derecho a los otros seres vivos. Entonces, claro, esa es una discusión que se está dando. Mira, te voy a pasar porque está virtual para que te sumes, y se llama Seminario sobre Biocultura, Saberes Comunitarios Intergeneracionales sobre los Recursos Naturales y Actividad Sociocultural en y con el territorio. Entonces se lo voy a pasar directamente a la doctora Pilar para que lo pueda compartir. Este evento es en México, pero está apoyado por la SOLEI, por la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, y aprovecho para invitarles que el próximo año la Universidad del Magdalena es sede del 4º Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales sobre prácticas interculturales en el Abya-Yala. Digamos, este evento ya tiene en este momento su página web, que la instalamos el día de ayer, entonces se la voy a enviar también a la doctora Pilar, porque nosotros allí, aprovecho un momentico, nosotros allí tenemos las siguientes mesas para que ustedes sepan y se apunten al evento. Ya se las voy a leer, aquí la tengo. Las mesas son las siguientes. Es el 22, 23 y 24 de mayo del próximo año, y precisamente se llama Prácticas Interculturales en el Abya-Yala. La mesa temática número 1 es Saberes Ancestrales, Afrolatinoamericanos, Afrocaribeños y Afroantillanos, Revitalizaciones decoloniales, Intercambios y Metodologías. Mesa 2, Bibliotecas, Escuelas, Ruralidades y Buen Vivir, encariñar con las palabras para crear comunidades. Mesa temática 3, Diálogo de saberes entre la ciencia eurocéntrica occidental, entre paréntesis, y
la ciencia indígena. Mesa temática 4, interseccionalidad e interculturalidad en tierra y territorio, epistemologías y metodologías otras de resistencia. Temática 5, pensamientos mestizados en la espiritualidad del Abya Yala. Abya Yala es una palabra que proviene del pueblo originario Guna Yala, o sea, de los que están entre Panamá y Colombia, los Guna, entonces Abya Yala significa vasto territorio de América, pero no en lengua castellana América, sino en lengua indígena significa vasto territorio, Abya Yala, Abya Yala. Mesa temática 6, discursos, artes, literaturas y estéticas de las primeras naciones del Abya Yala, cartografías ancestrales y contemporáneas. Y última mesa, la 7, formación docente, interculturalidad y bilingüismo en educación. Inmediatamente le voy a pasar el acto de la doctora Pilar para que... Y les invito de una vez, quienes quieran hacer parte a través de la doctora Pilar, de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, podemos facilitarle el enlace porque tenemos el Nodo Colombia y la sociedad abarca más de 20 universidades internacionales sobre el tema de toda América Latina, sobre este tema de los estudios interculturales en todas las áreas y en todas las disciplinas. Aquí se lo acabo de enviar, doctora. Muchísimas gracias, profesor Iván. Bueno, yo en particular me gustaría, antes de cerrar con la sesión, hacerle una pregunta que me inquieta un poco. Sé que por cuestiones de tiempo no pudimos como avanzar en las problematizaciones que usted traía en la presentación hacia los diferentes conceptos de ciudadanía, ¿sí? Sin embargo, hay uno que circula muy poderosamente y tiene que ver con esa idea de los ciudadanos son aquellos a los que tienen derecho y cómo el concepto de ciudadanía muchas veces se asigna para marcar diferencias con los pueblos indígenas o con las poblaciones afrodescendientes. En esa perspectiva crítica, ¿no encuentran un tanto polémico seguir abordando la cuestión de una ciudadanía sin presentar esas problematizaciones que vivimos recientemente en Colombia? Y hago como un paréntesis, recordemos que hace muy poco en Colombia hubo un caso de nuestras protestas de nuestros ciudadanos indígenas en Colombia y en plena noticia, pues el titular más o menos decía, los indígenas le hacen la vida difícil a los ciudadanos, como marcando una clara distinción entre quienes pueden acceder a la ciudadanía y quienes no pueden acceder a la ciudadanía. Entonces, me gustaría que, pues, un poco desde la perspectiva del grupo con el que ustedes vienen trabajando, ¿cómo pueden ustedes hacer estas problematizaciones al concepto de ciudadanía sin que implique, digamos, este terreno de lo jurídico, ¿no? Sí, de hecho, nosotros planteamos que la ciudadanía se ubica en dos dimensiones, como tú has planteado, la ciudadanía legal, jurídica, y la ciudadanía como práctica y proceso. Nosotros trabajamos es con la ciudadanía como práctica y proceso que se construye con el protagonismo, como lo dice Gunther Dietz de la Universidad Intercultural Veracruzana, EMIC y no tanto ETIC. Y el EMIC es con los actores. O sea, entonces, ¿cómo llevamos a la práctica una ciudadanía de primera categoría? Porque siempre, lastimosamente, hemos tenido una categoría de tercera, por las condiciones de segregación o falta de oportunidades para. Entonces, allí tenemos la discusión, o sea, de las formas, digamos, de las diferentes formas de ciudadanía. Ahora, no quiere decir que eludimos el concepto de ciudadanía legal, porque esta se requiere, pero debe estar en sintonía a la discusión de los diferentes enfoques y modelos de ciudadanía de proceso que se va emergiendo y construyendo. Los que yo planteé, claro, es como una forma de decir a los estudiantes el diálogo intercultural,
ha venido generando ciudadanías, pero la ciudadanía de su contexto, ¿cuál es? ¿Cuál es la que se debe llegar a la práctica? Porque es probable que en algunos sectores haya mucha violencia de género en diferentes características de género. Entonces se requiera un acompañamiento de mirada de ciudadanía más paritaria, ciudadanía sí, con ese enfoque. Entonces, digamos, sería el debate. Nosotros trabajamos con la ciudadanía activa, responsable, democrática, intercultural. Es nuestra apuesta y es nuestro norte. Eh, ciudadanía contextual, es la que nosotros hemos venido discutiendo con los grupos que se han encontrado en unas condiciones que atenta contra su propia dignidad. Entonces, ahí hay diversas. Sería interesante después, más adelante, generar una discusión sobre la educación para la ciudadanía intercultural en Colombia. Podríamos nosotros entonces sí llegar a esa discusión, que seguro que van a haber también y van a converger diversas posiciones. Muy bien. William, adelante. Buenas noches a todas y todos. Al profesor, también al igual que una compañera que comentó hace un rato, esta experiencia, esta exposición también me parece muy provocadora, muy transgresora. Y me parece transgresora porque me sitúa en mis condiciones como estudiante homosexual y ahora como profesor marica, ¿sí? Y de hecho, pues yo no pertenezco a la ciudad de Bogotá y trabajo en una ciudad con una población que le transcurren muchos prejuicios y estereotipos. Y en ese sentido, quisiera preguntarle al maestro, por un lado, digamos, qué lecturas, qué investigaciones conoce alrededor eh, digamos, que me permitan vislumbrar cuando uno va llegando a clase y los estudiantes no se refieren a uno por su nombre, sino que toca clase con el profesor marica, ¿sí? Me gustaría que me permitiera algunas lecturas como para ir avisorando el panorama. Sin embargo, pues yo enfrento a los muchachos eh, con la verdad y desmantelando toda esta cuestión acerca de cómo desvirtuamos al otro por su condición sexual y de género, ¿cierto? Y también me gustaría que reflexionáramos sobre cuáles son los pasos a seguir para cortar la brecha entre lo que la sociedad tradicional espera y lo que cada persona es, ¿cierto? Que de hecho lo vivo como estudiante de maestría recientemente, cuando uno de los jurados de tesis eh, no le gustó que en la dedicatoria de mi trabajo hubiese puesto que pues dedicaba mi investigación a los raros, a los extraños y a los diferentes, ¿sí? Y he visto cómo hegemónicamente estas prácticas han sido muy opresoras, en mi caso como estudiante homosexual y ahora como profesor marica. ¿Cómo lograr reflexionar y tensionar esto y problematizar, ¿no? Porque estamos aquí para problematizar la educación. Gracias. Sí, muchas gracias, William, por tu intervención, participarnos de tu reivindicación. Eh, bueno, hay un tema, porque yo también soy profesor de pregrado y trabajo con los programas de licenciatura, el tema de la pedagogía de la diferencia sexual y se ha convertido en un modelo pedagógico. Yo te puedo entonces pasar, yo le voy a pedir a la doctora Pilar que te facilite mi correo electrónico para enviarte los debates y los escritos que se han generado alrededor de la pedagogía de la diferencia sexual y a ver si te sumas también a una de nuestras líneas en la Soleil que aborda este tema. Tenemos un colega que se llama Jorge Iván Jaramillo, que es el que habla de la interseccionalidad y tiene muy buenos avances, él es comunicador social, muy buenos avances en el acompañamiento formativo acerca de la interseccionalidad y ahí se está incorporando fuertemente
el tema de la reivindicación de derechos de la población, digamos, LGBTI en la interculturalidad. Yo creo que podemos generar un debate. Esto no es solamente para yo darte los textos que conozco, sino es que te sumes a comunidades académicas como las nuestras, que ya vienen dando un paso importante en la discusión, en la práctica. Esa sería mi respuesta por ahora para ti, una respuesta de invitación a sumarte a nuestra red. Muchísimas Gracias. gracias, profesor Iván, y muchas gracias, William, por irrumpir el espacio con un posicionamiento claro y legítimo del ejercicio de la profesión docente que amerita que se tensione la educación y que se desmantelen una cantidad de prácticas que se han normalizado en el aula. Y muchas gracias, doctor Iván, por pues, su apertura a compartir, digamos, los desarrollos en términos de las apuestas investigativas, pero también de los acompañamientos, de los diferentes eventos. Yo he estado muy juiciosa compartiendo a través del chat lo que ha sido posible en esta sala para que los estudiantes tengan acceso, pero pues por supuesto, estudiantes, escríbanme a mi número o a mi correo para hacerles llegar pues eventos mucho más particulares que por el número de links que nos comparte el doctor Iván el día de hoy no se los puedo transferir por esta plataforma. Agradecerte, doctor Iván, tu presentación muy interesante. Hay muchas cosas que podríamos seguir profundizando. Seguramente no será nuestro primer diálogo, habrá oportunidad para tener otros diálogos y seguir conociendo pues tu trabajo y poder hacer anclajes y muchas otras articulaciones en clave de lo que significa la interculturalidad y sus desarrollos para el Avia Yala, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Pilar, y también al profesor. Ahí veo que Absalón, Absalón. he estado muy concentrado, y bueno, a todos ustedes, estudiantes y quienes estuvieron presentes para seguir dialogando sobre este tema, que es un tema, como digo yo, resbaladizo. Bueno, Gracias, Iván. sí, muchísimas gracias a ustedes, mis queridos estudiantes, por su activa participación el día de hoy, a las personas que siguieron la transmisión por Facebook Live. En la próxima oportunidad de la cátedra tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro colega, el profesor Absalón Jiménez, que nos va a hablar de ruptura y discontinuidades entre educación popular y pedagogía crítica en Colombia, así que no se lo pierdan. Va a ser una oportunidad maravillosa para escuchar en clave histórica todas las tensiones que el doctor Absalón ha presentado al campo de la educación. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias.